¿Quién es? Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos sean de nuevo una vez más a su programa preferido, Luna Valiente Presenta. Como siempre, trataremos un tema de agenda nacional, acompañado sobre todo de un personaje también que contribuye a los temas de agenda nacional. Le queremos recordar que este programa se transmite todos los sábados en horario especial de 8 a 9 de la noche a través del canal RNN, canal 27, en toda la red nacional de cable y también en el aire en el mismo canal 27. También estamos en programa diferido en el canal 20 para toda la región del Cibao y también a nivel nacional a través de canal 20 Nexo TV de Santiago. Se origina en Santiago. Como siempre, como hemos dicho, compartir con un personaje, pero en esta oportunidad es el personaje del mes, don Ezequiel Molina Lizardo. Buena, el personaje del mes es Gonzalo Castillo, sí, pero en este caso te corresponde a ti porque estamos remembrando viejos tiempos. Parecería que estamos en agenda económica. Y pero esa agenda económica, amigo de Luna Valiente Presenta. Exactamente. Sí. Una de las cosas que más le agradezco a Ezequiel, mi hermano del alma y de vida, es haber asumido la responsabilidad de conducir el programa por un par de meses en los cuales no estábamos disponibles por asuntos pertinentes. Junto a Jairo. Temas. Junto a Jairo Severino. Sí, a Jairo, sí. Nos acompañó. Sí, claro que sí. Un saludo pero también. Pero para eso estamos. Claro que sí. Igual usted hará lo mismo conmigo. Pero claro, tú no me tienes que decir, me estoy esperando. Loco por ver a Luis Manuel. Sí. Qué bueno. Recuerdo esos tiempos, Ezequiel, de agenda económica. Qué gran equipo teníamos. Sí. Sin duda, compartir con Andrés Terrero, Rosana Ruiz, Luis Núñez, Luis Manuel Piantini. Ha sido un programa que ha creado hito en la Henry Gebra estuvo en un tiempo también. Luis Núñez Santana, fundador. Luis Núñez Santana, claro, lo mencioné. Tomás Rodríguez de León, claro. La voz. Sí, Tomás empezó en el Radio Central. Exacto. De Gómez Acevedo. Así es, sí. Realmente un gran equipo, muy profesional, con mucha objetividad y que sigue manteniendo a Agenda Económica como uno de los programas de panel y de comentario y análisis de más objetividad y más visto siempre. O yo tengo buena memoria o ya no soy tan joven. Vamos a dejárselo a los amigos televidentes. En ese programa de agenda, antes de iniciar nuestro conversatorio, nosotros éramos todos. O sea, había que cargar los paneles, traer la silla, arreglar los baños y todo. Pero nada, y hasta maquillando en el camino. Sí. Qué buena época. Ezequiel, sin duda que tu presencia y compartir con nosotros aduce a tratar lo que ya muchos están dejando en el camino, pero es bueno que nosotros dejemos nuestra impronta con relación a este tema, que tiene que ver con los resultados de las primarias, la alocución del expresidente Fernández, hoy expresidente del Partido de la Liberación Dominicana, y la respuesta posterior que le dio el presidente de la República, aclarando toda una serie de puntos con relación a lo externado por el expresidente Fernández, que asumió una posición que nosotros conocíamos que iba a asumir. O sea, para nadie es un secreto. La gente habla hoy y analiza, pero creo que hay que recordar que el presidente Danilo Medina abandona el gobierno del presidente Leonel Fernández 2 años antes de ir como candidato en el año 2012 a la presidencia de la República, que gana, porque tenía la intención de ir a un proyecto político. Él abandonó el poder en el año 2007 y no volvió más a ser funcionario público. Exacto. Él renunció en el 2007 para iniciar su proyecto político. Por estar en la precandidatura de la presidencia. Y no volvió más a ser funcionario hasta que no fue presidente de la República. Eso es. Y pongo ese ejemplo por lo siguiente, pongo ese hecho de la historia política del PLD y de el presidente Medina y Leonel Fernández por lo siguiente. Desde ahí siempre estuvieron divididos. Y desde ese momento cada quien enrumbó sus caminos, sus proyectos, sus metas, sus ideas, su plan de desarrollo, sus planes de gobierno por vías diferentes. Y digo eso porque la gente ve hoy que algunos tratan de irse del PLD, otros se quedan, otros se van con las nuevas ideas del expresidente Fernández, pero yo creo que lo que está pasando hoy en día va a regenerar
y va a hacer una reingeniería en el PLD y lo va a potenciar aún más, pero con aquellas personas que realmente siempre han sido sinceros, tomando las palabras del presidente Medina. Mira, Luna, como tú dijiste, ya es un tema que se ha manejado mucho en los medios de comunicación, pero en quien te habla, Ezequiel Molina, está obligado a hablar del tema y yo te agradezco la oportunidad que me da de hacerlo en tu programa. Te digo que estoy obligado porque yo estoy ligado al PLD del año 1976, sin ser miembro. Todavía aún yo no soy miembro del PLD. ¿Del año 76? Sí, desde que tenía 15 años. Estoy sí, ligado al PLD desde que tenía 15 años, pero siempre desde afuera, como dicen. Yo fui cotizante de los 15 años, porque como siempre he trabajado, circulista. Aportar 25 centavos, por así decirte, o un peso. Fui circulista, pero igual sin ser miembro, porque era que un miembro me daba a mí 5 periódicos para yo entregárselo a amigos también, de 15 años. Cuidado si el que te daba esos periódicos para vender era Gonzalo Castillo. No era porque Gonzalo. Coinciden en la misma época. Era un muchacho que se llamaba Cristóbal. Y lógicamente esos muchachos tenían un corte comunista, aunque vos nunca fue comunista. La gente siempre entendió que fue así, no fue así. Vos fue uno de los demócratas más grandes de América Latina, de los más grandes de América Latina como demócrata. Pero yo he estudiado siempre la política y siempre admiré a Leonel Fernández. Y fíjate que yo no conocí tanto a Danilo Medina hasta que no tuve la oportunidad de acercarme a él en el año 1998. 98-97. Recuerdo yo que fui a la casa de él, donde él vivía allá de aquel lado, por la bomba Texaco allá. Sí, bueno, pero mucho tiempo después ya de que tú habías estado cercano. Sí, ya, estamos hablando ya cuando son gobiernos. Sí. O sea, yo a Leonel lo veía indirectamente en algunas cosas que iba del partido, pero ya al presidente Medina lo conocí siendo secretario de la presidencia en el año 97. Sí. Y recuerdo que fui a su casa y él me montó en su vehículo para yo presentarle un proyecto que yo tenía para el Canal 4, que finalmente no se pudo dar, porque era tal vez muy pronto para el PLD emprender cambios en la emisora matriz de gobierno. Entonces, estoy ligado a él y sé de primera mano la historia desde el año 94, lo que trata con Leonel Fernández y él. De que él siendo presidente de la Cámara de Diputados, el desprendimiento de él de renunciar siendo presidente de la Cámara de Diputados, de que él no quiso ser el candidato vicepresidencial, no quiso ser el candidato presidencial, aun cuando Balaguer le dijo que era él que lo iba a apoyar, porque Balaguer tenía una quiquilla con Leonel, por Leonel haber escrito un libro que se llama Crónica o Relatos de un Poder Usurpado. Sí, recuerdo. Cuando entendíamos que se entendía que Balaguer le había robado la victoria a Bosch, que Grimaldi salió diciendo que el PLD había perdido y tuvieron que sacar a Grimaldi del partido. Sí, claro, recordamos todo eso. Se recuerda porque la historia está ahí, ¿no? Eso fue en el 90. En 90. Entonces, en el 2000, yo hice mucha campaña para Danilo. Y realmente uno pensaba que Danilo tenía muchas posibilidades, aunque no de ganar tan fácil, pero tenía posibilidades de quedar en un segundo lugar y ir a una segunda vuelta, pero no sabíamos que iba a ser tanta diferencia. La diferencia claramente fue Balaguer, no fue de otra, porque Balaguer tenía una quiquilla con Leonel Fernández después de haberle entregado el poder, porque Fernández consultó muy poco con Balaguer, contrario a Hipólito. Hipólito cuando en el 2000 consultó mucho con Balaguer. Leonel Fernández consultó poco con Balaguer porque no estoy criticándolo, ¿no? Estoy diciendo sencillamente que Leonel tal vez quiso crear un estilo de gobierno, si no de él necesariamente, pero sí como del PLD. Y eso le hizo daño al PLD con Balaguer para los fines de... Bueno, porque Balaguer sabía que ya en el 2000 no iba para ningún lado. Simplemente quiso hacer una especie como dejar una historia de su liderazgo. Pero fue que no hubo un convencimiento. El que Balaguer le haya dicho que cambiara la condición para que él siguiera, yo tengo mi versión, no quiero desmentirla, pero realmente no fue Balaguer. La versión que tengo yo es que fue desde el Senado,
que recordemos que el presidente del Senado fue Amable Ariztí Castro. Sí. Y Amable era que estaba por cambiar la Constitución, aunque lógicamente lo consultó con Balaguer, porque nadie iba a hacer nada que Balaguer no consintiera. Pero la idea fue de Amable Ariztí Castro y don Amable está ahí, seguro en un momento dado nos puede ver y él podrá dar su versión. Si no estoy correcto, no estoy diciendo que esto es una verdad absoluta, sino que es mi versión. Ciertamente no hubo tanto apoyo, pero no era fácil ganar en el 2000. No era fácil ganar en el 2000. Porque recuérdense que Peña Gómez había muerto en el 98 y el pueblo quiso darle ese regalo a Peña Gómez. No te hice presidente, líder, pero le di el poder a tu partido. En el 2004, y eso ya sí viví mucho, porque me junté con Danilo en el 2003 para hacer la campaña del 2004, porque le dijimos que sí él iba a volver a ser el candidato y él dijo que no. Desde el 2003, Danilo Medina entendía que el candidato tenía que ser Leonel y que había que trabajar para que el candidato sea Leonel y que cuando sea el candidato trabajemos para que Leonel fuera. Y cuando comenzamos en el 2003 esa campaña, recuerdo que cuando tuvimos la victoria en primera vuelta, Danilo Medina nos juntó a mí a un equipo y nos dijo que él no quería ser funcionario del gobierno de Leonel, porque ellos habían acordado, por iniciativa del mismo Leonel incluso, de que iba del 4 al 8 y que Danilo iba del 8 al 12. Pero que él no iba a ser funcionario porque esos 4 años él lo iba a hacer para hacer un proyecto político nacional y recoger todas muchas inquietudes. Pero Leonel lo convenció. Óigame bien lo que le estoy diciendo. En el 2007 principio, recuerdo que nos juntamos en febrero del 2007, porque por eso yo tengo la historia aquí, la tengo en nota por si se me olvidaban algunas. En el 2007, enero, febrero, él nos dice que él tiene que renunciar porque estaba yendo a algunos actos con Leonel y que cada vez que llegaba a esos actos lo que había era reelección. Y que eso era como una especie como de trampa, porque si ellos habían acordado eso, se supone que eso se controlaba. Pero a Leonel no le disgustaba. Ah, no, claro. Y se veía que no. Entonces, Leonel comienza a inventarse de que si él es presidente y quiere elegir, que el otro no le puede discutir. Pero fue un acuerdo que había entre ustedes, no era más nada. Pero bueno, la historia también está ahí. Leonel ganó la contienda interna y fue el candidato y ganó. Déjeme decirle algo, amigo televidente. Leonel ganó porque la estrategia que armó Danilo Medina, que no lo dijo él tampoco, porque Danilo no dijo todo. Yo estuve ligado a esa estrategia, ligado directamente a esa estrategia. Y fue una estrategia que yo no tengo el permiso para decirla. No tengo ese permiso. Pero es una estrategia trazada por Danilo Medina. Y Danilo Medina viene trazando estrategia para que Leonel sea presidente desde el 1995. Era estrategia por estrategia, estrategia por estrategia. Y uno dirá, ¿y cómo no tuvo él la estrategia para ser presidente en el 2000? Bueno, después pues decimos lo mismo, porque no era tan fácil si Balaguer iba a ser un candidato. Recuérdense que el PLD fue candidato, fue poder porque Balaguer no fue el candidato. O sea, ya Balaguer decide ser el candidato, no era tan fácil ganar en una primera vuelta y menos en una segunda. Entonces, en el 2008, Leonel ganó por la estrategia, que vuelvo y digo, lamentablemente no te la puedo decir, por una estrategia política, política, de aprovechar una coyuntura que pasó en diciembre del año 2007. Cuando pasó ese evento, Danilo le presentó una estrategia a Leonel. Automáticamente se encaramó Leonel, porque estaba incluso a finales de noviembre. Yo vi todos los números porque lo discutíamos. Leonel tenía 9 puntos por debajo de Miguelito Vargas. 9 puntos por debajo. Finalmente gana Leonel en el 2008. Y en el 2009, ¿quién le habla a ustedes? Midió a Danilo. Y la pregunta era, en una potencial posibilidad
de que Danilo sea candidato presidencial y fulano de tal también, ¿por quién usted votaría? Sucede que entre Hipólito y Danilo había una diferencia, entre Miguelito y Danilo había otra diferencia. La de Miguelito era mayor que la de Hipólito. La diferencia entre Miguelito y Danilo era mayor que la de Hipólito y Danilo. ¿Está bien? Por eso es que Hipólito fue el candidato, no fue por más nada. Eso hay que decirlo claro aquí. Y yo le dije al presidente actual, Danilo Medina, en el 2009, yo tengo una medición, que la diferencia entre usted y Hipólito se reduce. Se elimina al punto de que usted le lleva ventaja si usted lleva a Margarita Cedeño de Fernández de vicepresidenta. Yo estoy hablando yo responsablemente, que se lo dije en ese año. Si usted quiere hacer una pausa y seguimos. Sí, vamos a hacer una pausa y venimos en este interesante conversatorio. Venimos en breve. Bien, seguimos escuchando un relato sumamente interesante que se podría convertir como un elemento para que la gente pueda entender una posición y una respuesta del presidente de la República. Sí, y mira, Luna, tengo que aclarar dos cosas. Primero, irme un poquito atrás en el 2004 para luego volver al 2008. Pero sobre todo que tenga claro la gente, yo no soy funcionario público. No soy miembro del PLD. Exacto. No he sido funcionario público de ningún gobierno, salvo el del Balaguer en el año 1986, que fui el director comercial del Canal 4 del 86 hasta el 88. En el 2004, cuando Danilo decía que nos consulta que si cogía o no cogía la posición, nosotros dijimos que sí, que lo hiciera, porque era un segundo gobierno de Leonel y él era el estratega, y si se quiere la cabeza pensante en materia de estrategia política del PLD. Bueno, lo asumió por eso. Entonces decíamos que en el 2009, septiembre del 2009, nosotros fuimos a la oficina de Danilo y le dimos esa medición. Y él nos dijo a nosotros, pero si yo voy a ser candidato, yo tengo chance hasta marzo del 2012 para elegir el vicepresidente. Yo no creo que esos son datos, así mismo me dijo, no creo que esos son datos que yo pueda ahora tomarlo en cuenta. Y yo le dije, bueno, no lo tomo en cuenta, pero yo te lo quise traer porque tengo la medición y la tengo ahí, o sea, y no solo eso, le dije, Margarita te suma 12 puntos y fíjate que la diferencia entre tú y Hipólito son 9, en la medición que hicimos, tú le rebasas con 3, solamente con llevar esa posición. Pasa el tiempo y Danilo no se hace tan fácil el candidato presidencial del PLD para el periodo 2012-2016. Ahí viene la alianza o el acuerdo de las corbatas azules de Danilo, Leonel y Miguelito, aunque además lo firmaron Leonel y Miguelito, presidente de los dos partidos mayoritarios. Y ahí fue que se activó a que Leonel pudiera volver después del 12 y que Hipólito sea candidato en el 2012. De ahí venimos y las elecciones primarias del PRD, Miguelito quería que fueran cerradas y se impuso que fueran abiertas. ¿Está bien? No puedo ocultar que yo voté por Hipólito en el 2000, para la contienda del 2012. Yo no soy miembro del PLD. Podía votar, es abierta, se puede votar por el PLD, podía votar cualquiera. Yo nunca había votado por el PLD hasta ahora que el presidente propuso y se ganó la primaria abierta en el PLD, siendo yo más pro PLD que casi mucha gente. Entonces, en el año 2011, vamos a estar claros, Leonel Fernández y sus seguidores, Leonel quiso cambiar la Constitución para él ser el candidato. ¿Y saben cuándo fue que Leonel se convenció? Violando aquel acuerdo de caballero que tuvo con Danilo. Y además, como ya él estaba activado, él entendía
que solamente con un cambio, una cláusula más podía ser el candidato del 2012, porque ya le estaba activado por el acuerdo del 2010, pero no para esa contienda, aunque él sí podía hacerlo. Miren, ¿usted sabe cuándo fue que Leonel se convenció que no podía cambiar la Constitución para él ser candidato en el 2012? Es un acto que se dio en la plaza, que es como el Palacio de los Deportes de Santiago, ¿cómo se llama ese evento? El Arenas. La Arena. En la Arena de Santiago hubo un evento que fue Leonel. Y Leonel recibió el abucheo más grande de su vida como político y como presidente. Y a él se le salieron las lágrimas, porque él no entendía, y no se lo merecía. Vamos a estar claros en eso. Y no se merecía ese abucheo y ese rechazo. Ahí Leonel se dio cuenta que era mejor dejar eso así e intentar una candidatura para el 2016. Viendo que no era mejor para él eso, quiere imponer a Margarita. Y es como dice el presidente. Fue el comité político y la voz cantante la llevaba Felucho Jiménez, diciéndole al presidente Leonel Fernández, no es cierto que usted va a imponer aquí a Margarita, porque él la quería imponer. Él la quería imponer. Ahora bien, cuando ya Danilo es candidato, que recordemos que empezó como con 29, 32, Hipólito salió con 40 y pico encaramado allá, mucho gozo. Que la gente dijo, bueno, pues Danilo no gana esta contienda tampoco. Recuérdate que él me había dicho que era en marzo del 2012 que iba a elegir su candidato, su compañero. Hasta ahí llegaba, ¿no? No que era necesariamente hasta ahí. El 15 de noviembre, estando Danilo a 15 o 11 puntos por debajo de Hipólito, él nombra a Margarita vicepresidente. Y hay que estar claro, en eso es mi versión. Vuelvo y digo, esta es mi versión. Danilo es que le solicita que Margarita sea su candidata, su compañera. No fue verdad que fue una imposición de Leonel. No, eso no es cierto. Lo que es cierto, y no es que el presidente lo ha dicho, lo dicen alguna gente, pero fue el presidente Danilo que le propuso a Margarita hacer porque él también midió, él hizo sus mediciones y confirmó una medición que yo le había dado en septiembre del 2009. Y inmediatamente Margarita fue nombrada candidata vicepresidencial, compañera de boleta de Danilo. La diferencia fueron 3 puntos. Todavía lo mismo que estaba dando la medición. Todavía arriba Hipólito. En la medición del 2009 a mí me daba que ya él le ganaba, pero recuerda que estamos hablando de 2009 a 2011, las cosas podían ir cambiando. Un desgaste del gobierno, etcétera, pudo haber aumentado la diferencia. Y se quedaron en 3 puntos de diferencia. Ya eso era prácticamente un empate técnico. Los resultados están ahí. Están ahí. Hay un evento que es bueno que la gente recuerde y que tal vez Leonel se le escapó, porque si no fue el que la mandó a hacer, él debió mandarla a quitar. En septiembre, 1 o 2 de septiembre, amanecimos nosotros, los dominicanos, los capitaleños, como decimos, con una valla frente al palacio, donde decía Leonel, una foto de Leonel que decía, hasta luego. Leonel Fernández, cuando le entrega la banda presidencial en el Congreso en agosto del 2012 a Danilo, siempre entendió que eso era como un gobierno prestado. Un gobierno prestado. Tú vas a durar 4 años y yo vuelvo porque yo tengo la Constitución ahí también. Y a Danilo no lo protegía la Constitución y a él sí, porque él era el candidato. Un gobierno prestado, o sea, yo te voy a dejar 4 años ahí. Esa fue la actitud. Una valla así, esa es la actitud que dice. Pero Danilo sabía eso y por eso la reunión del año 2015 en Juan Dolio. Correcto. Con la decisión. Correcto. Y lo dejó para el final también, para que... Pero ¿qué pasa? El presidente no lo impuso. Que ahí, perdón, a Leonel no le supo nada sabroso, porque recorremos la actitud de él en el comité político, moviendo las manos, haciendo así, como diciendo... Pero el presidente no lo impuso eso. El presidente se midió. El presidente se midió muchas veces, con muchas compañías encuestadoras. Y nunca la publicó esa encuesta. Y se decía bien claro que el único que ganaba fácil, muy fácil, era él, por el PLD.
que él derrotaba al candidato opositor, a cualquiera lo derrotaba, que Leonel podía tener posibilidades, pero la tasa de rechazo de Leonel era tan alta que había mucho riesgo de que no ganara. Entonces, por eso, aparte de que él quería también, Danilo, las encuestas decían que era más seguro ganar con él que con Leonel. Bien, vamos a otro cambio para seguir en este interesante conversatorio. Bueno, este es un programa para la historia, para la historia presente y para la historia futura, para que la gente entienda toda una serie de eventos que están detrás y que ahora afloran, y afloran más con la respuesta del presidente Danilo. ¿Cómo tú enmarcas cada respuesta de esa tan contundente del presidente Danilo? Y yo recuerdo que tú y yo, y luego ya de tú haber tenido que salir del programa, yo me quedé también haciéndolo. Yo nunca he salido. No. Correcto, que dejaste de aparecer con frecuencia. Sí. Que tú y yo defendíamos mucho a Leonel Fernández. La gestión de gobierno de Leonel Fernández, y a Fernández como político. La política pública y el gobierno del PLD. Y tú me disculpas, pero como dentro de la gente económica, yo no creo que hayan dos personas que hayan defendido tanto a Leonel Fernández sin ser miembro del PLD. Exacto. Y si había sido funcionario. Así mismo fue. Vamos a estar claros en eso. Sí, eso Por lo tanto... Eso está en YouTube, lo pueden buscar los programas de gente económica. Exacto. Por lo tanto, en el caso nuestro, nosotros tenemos mucha, ¿cómo se dice? Mucha veracidad. A nosotros tienen que creernos. Porque nosotros no le estamos haciendo esto por ningún interés particular ni económico. Somos testigos de sección. Correcto. Estábamos ahí. Exacto. Entonces yo te decía que yo hice mediciones del presidente Danilo. Y habían lugares que el presidente tenía de 78% de aprobación para que repitiera. Todavía en la contienda primaria, que yo hice mucha medición en el norte, esta vez me fui para el norte solamente, el PLD se mantenía siempre con un 58% de favor como partido mayoritario. Y el presidente tenía, hay una medición, el presidente tenía todavía 60 y 67%. Y Gonzalo, en el mes de agosto estaba todavía por debajo de Leonel, en mis mediciones. Y en septiembre, Gonzalo ya le llevaba puntos a Leonel. Yo estoy hablando claro, o sea, yo no estoy hablando de que, o sea, yo le digo a Leonel, porque ya no es presidente, a Leonel, que lamentablemente él sí sabía que iba a perder, pero como tenía el plan de irse del partido, él tenía que hacer el show que hizo, que le queda muy mal, porque para su estatus político, para haber sido presidente 3 veces, 12 años, para haber sido presidente de un partido, para haber necesitado tanto a ese partido para llegar a donde llegó en materia política, no es para él estar como está ahora. Mira, ayer yo y el que tiene problema con que no sabe vivir si no es él siendo presidente es él. Sí, porque se está proyectando hacia el 2044. Y lo está demostrando. Sí. Ayer yo vi a un adicto al doctor Fernández en un lugar público y estaba sentado en un bar y me dio la impresión como de esa gente así que como que se le cae todo, se le cae una imagen, se le cae una persona. Cuando tú ves como que el Licey perdió el campeonato en el último juego, todo el mundo triste. Y yo creo que eso es una percepción que se va a ir multiplicando. Porque, como te decía, lo que yo leí de esos epítetos y adjetivos es una excepción total. Y mira, sobre una persona a la cual defendimos como presidente. Y a mí me matan y no lo digo. Y voy a decir algo porque no voy a mencionar el nombre. Una persona súper cercana a Leonel. En un encuentro que tuve casual, donde estaba Leonel y estaba yo, esa persona me dijo a mí, yo no sé por qué el presidente Leonel, así mismo me dijo, insiste
en volver al poder. Nosotros, Ezequiel, salimos airosos. 12 años de gobierno y estamos tranquilos y bien, con salud y tranquilidad mental. No sé por qué él se empecina en volver. El presidente Leonel no necesita eso. Si tú me preguntas por qué, yo no te sabría decir, Ezequiel. Me lo dijo así. Y lo digo con mucha responsabilidad. Pero no puedo decir el nombre. Pero el presidente Danilo Medina... Y yo no soy un hombre que se inventa cosas. El presidente Medina pierde una batalla con el tema de la Constitución, pero lanza un nuevo escenario político de sangre nueva. Y lo que le quiere decir al expresidente Fernández, vámonos todos por esta línea. Y él decidió ir que era él. Entonces se ha abierto todo un frente en donde se integran esa sangre nueva. Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, el comité político en su mayoría, el comité central en su mayoría, los diputados en su mayoría, el Senado en su mayoría. O sea, entonces evidencia de que ese es un escenario en el cual el país va a ganar más, porque van a venir más figuras nuevas y van a ir saliendo. O sea, ya lo de la fuerza del pueblo para mí, eso no suma 200,000, 300,000 votos. Entonces, para hablar de Gonzalo, que nos quedan pocos minutos, tú y yo sabemos que Gonzalo nunca tuvo intención ni aspiración a ser candidato ni presidente de la República. Solamente para reelegir al presidente Medina. Exactamente. Todo el trabajo que hizo Gonzalo en materia política fue solamente buscando que el presidente sea candidato por tercera vez. Y cuando el presidente el 22 de julio anuncia que no vuelve, todavía ahí Gonzalo no está pensando, ni amaneció ni que pensando en ser candidato. Eso ni siquiera despertó, eso hicieron que él se diera cuenta que él podría hacerlo. De muchísimas llamadas que recibió. Yo estaba con Gonzalo el día 23, que lo fui a saludar y a ver para hablar de cosas de política. Y él, estando conmigo ahí, recibió, Luna, yo no sé cuántas llamadas. Pero de gente muy interesante. Y ahí él lo único que decía era, señores, yo estoy de luto. Esa fue la frase de él. Sí, eso lo habíamos dicho. Señores, yo estoy de luto. Señores, yo estoy de luto. Pero la insistencia, me imagino, porque no lo volví a ver durante esa semana, que recibió de que sea también un candidato más, me imagino que fueron muchísimos. Bueno, vimos en esta semana el primer comité político que hacía tiempo, que hay que decir, que ese comité político en la parte orgánica, que era él, el expresidente Fernández, que tenía que mandar a convocar a Reinaldo Pared, lo mantuvo prácticamente en el limbo, porque no quería a enfrentarse a lo que realmente le entendía y quería ponerse por encima de eso. Fíjate que ya hubo un comité político. La semana que viene hay otro comité político. Hay un comité central para elegir las nuevas autoridades, los nuevos miembros del comité político, los nuevos miembros del comité central, la estrategia de la campaña. Pero ya se ve que es una cosa. Inclusive el comité político llegó a ser parte de una burla nacional. Sí. ¿Para qué se reúnen? Mira, que el Gonzalo prendió por dinero, eso no es cierto. Lógicamente que se invirtió, pero eso no es cierto. Gonzalo prendió porque era el candidato más popular de esos que iban a competir. Y eso va a seguir creciendo. Sí. Eso va a seguir creciendo. Así que el tiempo se nos termina. Pero yo creo que este tema lo vamos a seguir conversando, porque es bueno que la gente entienda, comprenda y pueda apreciar muchas verdades que no siempre se dicen, pero cuando el presidente Medina habló, dijo más en silencio de lo que dijo en palabras. Y es bueno que se entienda. Estuvo bien que hablara porque el silencio otorga. Exacto. Y él no podía otorgar eso. No, ya se sabía que le iba a responder rápidamente. Claro. Hermano, gracias por estar con nosotros. A ti. Y a ustedes la gracia de siempre. Se despiden de ustedes Ezequiel Molina Lizardo, nuestro nuestro coproductor del programa, y José Manuel Luna Valiente. Hasta la próxima, que la pasen bien. Buenas noches.
Bien, yo creo que es muy interesante que sigamos el hilo de esta conversación. Quiero hacer un pequeño preámbulo a Ezequiel para que tenga más elementos. Yo sé que lo tiene, pero por si el tiempo se nos queda corto, Ezequiel. Sí. Cuando vemos al presidente Fernández, al expresidente Fernández, en su alocución al país en donde renuncia al PLD, escuchamos una serie de epítetos, de adjetivos, que realmente para nosotros fueron sumamente decepcionantes. Nosotros nunca imaginamos que una persona como el doctor Leonel Fernández podía sentir en ese momento, a través de ese discurso, tanto odio por el PLD, tanto odio por sus compañeros, hasta decir una serie de frases que se utilizaban en campaña del PLD hacia otros partidos, como diciendo que le habían usurpado el poder y que eso le pertenecía, aparentemente perennemente. Yo particularmente, yo estoy dispuesto a ver gobiernos como el del presidente Medina, en donde cada mes, cada trimestre, cada cuatrimestre, cada semestre y cada año vemos grandes realizaciones sociales, de gran inclusión social. Ahora, yo no sé si tú estás dispuesto a esperar al 2044 para empezar a ver a un país desarrollado, cuando de este momento, 2019, finales de año, al 2044, son 25 años, que es una generación. Sí. Entonces, la implantación de un gobierno de corte social, reconociendo que la plataforma que hizo el PLD con los gobiernos del doctor Fernández fueron excelentes desde el punto de vista de infraestructura, pero lo que ha hecho el presidente Medina desde el punto de vista social, socioeconómico, de reingresar y de ingresar y de incluir a 1.5 millones de dominicanos hacia la clase media, indudablemente que es lo que ha producido un elevamiento tan grande de la riqueza nacional, llevando a que este país va a culminar este año con 90.000 millones de Producto Interno Bruto de dólares. Entonces, escuchar las cosas que dijo Leonel Fernández, de las cuales muchas no son ciertas y son manipuladas para sus adeptos, el irse a un proyecto, a una aventura, en donde aparentemente es como tú lanzarte en un abismo con los ojos cerrados, y que la gente que lo está acompañando quizás lo haga por compromiso político, pero en el fondo muchos yo creo que se van a devolver. Pero que cuando traten de devolverse, las puertas van a estar cerradas. Yo siempre decía, Ezequiel, creo que lo comentamos muchas veces, dentro de la crisis del partido, de los dos líderes, que había que dejar una puerta abierta, trasera o delantera, pero siempre había que dejar una puerta abierta. Y llegó el momento en que las puertas se cerraron. Entonces, que no se piense que lo que respondió el presidente Medina lo dijo como algo que lo quiso decir. No, realmente ha sido una advertencia para todos, porque ese discurso del presidente Medina es muy similar al de hace 3 meses, cuando él denegó ir hacia un cambio en la Constitución y se expresó contundentemente, con mucha fortaleza y acriamente, como lo hizo ahora, en contra de la forma en que fue tratado. Y el reflejo de lo que responde Danilo Medina ahora quiere decir que del otro lado ha habido mucha falsedad y mucha mentira. Nosotros no tenemos ningún problema en decirlo, porque realmente siempre hemos estado enfrentados. Mira, cuando Leonel Fernández tuvo el discurso donde anunció que renunciaba al PLD, y además que le advirtió al PLD, Que era para afuera que iba. que va para afuera. O sea, honestamente, yo me indigné. Tú moviste los oídos. No, yo me indigné porque a mí me digo yo, y ese no fue el partido que lo llevó 3 veces al poder. Y ese no es el partido que todavía tiene mucha gente que aprecia a Leonel Fernández. Claro que sí. Y ese no es el partido que representan todavía muchos legisladores que responden a él. Y ese es el partido que tiene que ir para afuera, simplemente porque no es candidato. Entonces, cuando yo leo el discurso... Él nunca quiso admitir, perdón, en la precampaña de la primaria, que si perdía, él podía. O sea, él simplemente decía que él no entendía esa posición. Cuando yo lo escuché y luego quise leer el discurso para como indignarme más o convencerme de la indignación, yo digo, pero ¿y cómo Leonel Fernández acusa al presidente Danilo Medina de una persona que tiene problemas conductuales? Sí, sí. O sea,
¿por qué tú llegas a lo personal? Una persona que nunca lo fue. O sea, como un ser humano que demostró, si se quiere, inteligencia emocional toda la vida. Sí, exacto. Que demostró sosiego, calma, respeto por la persona. ¿Por qué Leonel Fernández insulta en lo personal a Danilo Medina? Bueno, mira, yo te voy a leer rápidamente parte del insulto principal. Pero es para que tú lo entiendas. Okay. Mira, ahora con mucho pesar, cito textualmente, palabras del expresidente Fernández, ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos vamos a diferenciar. Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, la doblez, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez, pero por Dios. Pero además, óyeme, dile muchas cosas, son cosas feísimas, pero tú decirle a una persona... Pero que lo dijo. Pero decirle a una persona que tiene problemas conductuales, ¿sabes lo que significa eso? Que está loco. Eso es esquizofrenia. Sí. Oye bien, eso es esquizofrenia. Eso es a veces aberrante, eso es muchísimas cosas feas. Problemas conductuales, desorden en su ánimo. Un desorden hasta bipolaridad, si se quiere. Un desorden mental. Entonces, ¿cómo él, que nunca insultó a nadie, se presta por ese desencanto, por esa cosa de que no fue elegido? Entonces, ¿quién es el que tiene problemas conductuales? El que no aceptó la derrota. Exactamente. Porque ese es el único problema. Cuando tú no aceptas tus limitaciones, cuando tú no aceptas tus debilidades, significa que tú tienes problemas conductuales. Yo siempre supe, cuando él fue a 2 programas de emisoras amigas, que le preguntaban, pero el candidato Gonzalo Castillo ha dicho que él tiene las puertas abiertas y que si él pierde, él apoyaría al candidato ganador. ¿Y usted qué haría? Dice, yo no tengo esa posibilidad. Yo no tengo esa posibilidad. No. Ahí yo entendí que las encuestas de así se harán una falsedad. Pero déjame decirte lo mejor. O sea, ahí fue que yo también entendí que Leonel tenía un proyecto paralelo hace mucho. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, eso hay que decirlo, porque nunca usaba los símbolos del PLD. Tenía un proyecto paralelo ya hace mucho tiempo. O sea, todo lo que Leonel, la fuerza del pueblo, todo eso ya venía siendo un plan. Eso era un plan B. Es un plan. Porque él sí sabía que en una primaria abierta él podía perder. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández tenía, y eso también hizo yo una medición que se la llevé a Gonzalo. Mira, Gonzalo, la gran ventaja que tú tienes, que te da toda la posibilidad de ganarle a Leonel Fernández, es que tú tienes tasa de rechazo 0 para la primaria. Yo no lo he medido ahora, pero tenía tasa 0 para la primaria, Gonzalo. ¿Y sabes cuál es la tasa de rechazo de Leonel? 43. Sí, en una primaria abierta, tiene que lamentablemente ser un punto para tomarlo en cuenta de que hay una gran posibilidad de que tú no le ganes a tu contendor. Claro. Y fíjate que ahora que tú mencionas eso, estoy buscando aquí, pero no lo encuentro, pero lo recuerdo perfectamente. Emanuel Esquea escribió en un Twitter que dijo, bueno, de esos 900,000 votos, nosotros le prestamos 300,000 votos a Leonel Fernández. Y se habla de esas negociaciones que el presidente Medina habla. Exacto. Y dice y revela. Exacto. Y yo asumo que Leonel Fernández comenzó a hablar y a ver la posibilidad de irse del partido, del PLD. Lo único que se podía ir sin tener que amenazarlo con pa' afuera que van. O sea, a él no le luce eso. No le luce. Es a partir de esa campaña en contra de la posibilidad de hacer que el presidente se reeligiera. De cambiar la Constitución para que el presidente se eligiera por una segunda vez. A partir de ahí, para mí sí, porque eso también fueron problemas conductuales de Leonel Fernández, que siendo presidente del partido, se sube en un carro y participa en una concentración en el Congreso. Sí. Claro, eso no era para su posición. No, y después ni para su estatus político. Y después también va a la Junta de una forma que no parecía que era del PLD, sino que era de otro extrapartido, que al final resultó ser eso. Porque fíjate que hoy 25 de octubre, han desaparecido todos los temas del fraude y el algoritmo. Yo quiero que tú sepas que cuando salían las encuestas de que decían que el 50%
o el 55% de la población decía que no estaba de acuerdo con un cambio constitucional, pero un 70% decía que estaba a favor de que el presidente sea el candidato. Óigame bien lo que estoy hablando. Por lo tanto, bien. Como dijo él... Las mismas encuestas decían, no, el 55% no quiere cambiar la constitución, pero el 70% estaba de acuerdo que Danilo se religiera. Todo el tiempo. Es una cosa contradictoria, pero puede ser una realidad. O sea, ¿qué significaba eso? Que yo no estoy de acuerdo con que la cambien, pero que si la cambian, el 70% votaba por Danilo. Exactamente. Óigame bien, ¿eh? Pero eso fue lo que pasó. Yo no me conformé con eso. Yo hice mediciones. ¿Y sabe por dónde daba a veces el porcentaje de aprobación del presidente Danilo? Dímelo ahora en este próximo segmento, que es el último. Venimos en breve, amigos.